Ok, ante todo, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Cruces Roca, Chuquillanqui, Valdivia y Quienesable y Nostroza, que somos el grupo 9, vamos a exponerles sobre el Project Finance. Esta modalidad de financiamiento es actualmente mm, muy utilizada. Esta técnica, a través de sus principales características, ventajas y desventajas, tanto como actores y diferencias con los mecanismos tradicionales del financiamiento de proyectos, eh, es un, un gran boom, por así decirlo. El proyecto también, este proyecto también requiere diversas autorizaciones, por ejemplo, las exigidas en el régimen de la competencia, así como licencias emitidas por las municipalidades, los gobiernos regionales o las centrales. La administración también está presente en lo referente al régimen tributario y el correspondiente pago de impuestos. También incluso en algunos casos el Estado es quien determina el control de cambio. Bueno, comenzamos con la introducción del Project Finance. Eh, este tiene características que son comunes con otros mecanismos de financiamiento. Un primer elemento a tomar en cuenta es que el Project Finance, el financiamiento es que se adapta al proyecto que se quiere financiar. También dadas las particularidades de cada proyecto, como pueden ser la industria, los riesgos asociados al proyecto. Si se trata de un proyecto público o de uno privado, la experiencia de los promotores del proyecto, si es un proyecto nuevo, que también acá lo definimos como Greenfield, o es un proyecto que ya está en marcha, Brownfield. Entre otros, ningún proyecto final va a ser igual de otro. Cada uno va a ser diferente, ya que cada uno tiene sus diferentes pros y contras. Y quizás de esto también se desprende también que lo que puede haber funcionado para un proyecto finance no necesariamente funciona bien para otro. Basándonos en los principales elementos que caracterizan el Project Finance y mayormente que se comentan en en la siguiente exposición, podemos definir que el Project Finance como aquella técnica de financiamiento de proyectos que son típicamente a largo plazo, no siempre, es lo más típico, basada en la capacidad del propio proyecto a financiar, de generar flujos de cajas positivos. Como sabemos, cualquier proyecto es para ganar dinero. Hay proyectos que son a favor de las personas, pero mayormente los proyectos que se originan es para que las personas ganen dinero. Y así, a diferencia de los que sucede en otras técnicas o modalidades de financiamiento, que se basan en la solidez y solvencia de los patrocinadores del proyecto, bueno, ellos son quienes proponen la idea de negocio y que constituye el proyecto que se financia. Y a quienes se les puede, por así decirlo, denominar sponsors. Con el valor de también está dirigido al valor de los activos que los sponsors están dispuestos a aportar para el desarrollo del proyecto. Este Project Finance está basado en la capacidad que tiene el propio proyecto para pagar la deuda contraída y retribuir el capital invertido por los sponsors. Como sabemos, los sponsors, que son los que financian el proyecto, no van a financiar un proyecto sin tener una seguridad que ese dinero les va a devolver y se le va a retribuir algo más. Dado que el financiamiento se da contra el flujos futuros que el proyecto puede generar, es muy importante que los flujos sean predecibles, es decir, que se pueda conocer con anterioridad a la ejecución del proyecto qué nivel de ingresos podrá generar ese proyecto, que será financiado. Para ello se usan sofisticados modelos financieros que permiten pronosticar el flujo futuro que el proyecto estará en capacidad de generar. Esto bajo posibles escenarios, como también análisis de sensibilidad, para ver si
este margen de ganancia va a subir o bajar. Siempre hay ese análisis. Por estas y otras características que serán comentadas acá más adelante, el Project Finance suele ser una técnica de financiamiento más compleja y también desde un punto de vista financiero, a diferencia de otras alternativas. Acá tenemos un tipo de financiamiento que es el convencional. Vamos a hablar de las diferencias o vamos a definir cada quien. El proyecto es registrado en los balances de la empresa, en el convencional, y los sponsors, que son los que financian. Y el repago de financiamiento se sustenta por la solidez de los estados financieros de la empresa. También existe un recurso sobre todo el patrimonio del sponsor, si es que el proyecto fracasa. La capacidad de repagar la deuda asociada al proyecto no solo está dada por los flujos del proyecto, eso también se da por los ingresos provenientes de las otras actividades o operaciones del sponsor. Existe un moderado apalancamiento, por así decirlo. Los gastos y costos del financiero son menores debido al menor riesgo y a la estructura financiera que es más simple. El repago de la deuda puede hacerse en un corto, mediano o largo plazo. El Project Finance. El proyecto está fuera de los balances de los sponsors. El repago del financiamiento se sustenta únicamente por el flujo de caja que genera este proyecto. También acá no existe un recurso sobre el sponsor, o existe un recurso limitado para el pago de servicios de la deuda si es que el proyecto fracasa. Dado que no existe un récord de proyecto, se percibe un mayor riesgo. A pesar que este proyecto es uno de los más usados, también es uno que tiene mayor riesgos. También involucra a varios participantes para el financiamiento, para mitigar los riesgos. Un ejemplo sería, intervienen no solamente los prestamistas y el prestatario, sino que se requiere del concurso de los sponsors, sobre todo si estos están prestando algún tipo de garantía en caso de que el Project Finance tenga un recurso limitado. También están los asesores y los especialistas de distintas materias, entre otros. También existe un alto apalancamiento. También el repago de la deuda se hace en un largo plazo. En general es un plazo bastante largo en comparación a los tradicionales. También la deuda es generalmente significativa, es grande, y el alto monto de la misma hace necesario de varios bancos, así como prestamistas, instituciones financieras que se reúnen para reunir los compromisos del préstamo que son suficientes, ¿no? Lo que se conoce como los créditos sindicados, y que incluso se requiere recurrir al mercado de capitales, de manera que el proyecto reciba financiamiento no solo mediante préstamos, sino también mediante emisiones de bonos. El apalancamiento que estaba mencionando es una serie, cuando una empresa se endeuda para acometer un proyecto. En este apalancamiento no interviene un capital propio, sino los recursos ajenos. A continuación le paso la voz a mi compañero que les va a hablar sobre las características.
Eh, Buenas noches, profesora y compañeros todos. Quien les habla es Chuquiyanqui y mencionaré algunas características del Project Finance. Bueno, el Project, un punto a aclarar es que, que un Project Finance se puede ver como una red contractual que gira en torno al SPV y también y esta entidad gira en torno a ellos mismos, ¿no? Ya que son ellos los implicados en realizar dicho proyecto. ¿Qué es el SPV? Se le conoce como Sociedad Vehículo Especial. En inglés se le da un nombre de Special Purpose Vehicle. Esta nos dice que es una sociedad creada específicamente para el proyecto y esta recibirá los ingresos y los flujos de ellos mismos y con estos ingresos se hará lo que es la devolución de los préstamos a los bancos. Eh, ¿De qué se encarga también? Se encarga de a los a las fases específicas o partes del mismo proyecto que se hace en el grupo. El acuerdo tiene éxito cuando todos los intereses de las partes se cumplen al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí las principales características de estas herramientas vendría a ser que constituye una sociedad separada para realizar un proyecto una vez obtenida la correspondiente concesión del estado de la anfitrión. Quiere decir que un grupo de personas se une para tener una idea y tener, en, tener una idea y dependiendo de esa idea con los otros miembros del grupo hacer un proyecto, ¿no? Otro punto sería el gestor o promotor del proyecto aporta una gran parte del capital de la sociedad del proyecto. Así estos se vincula el financiamiento del proyecto a su gestión. Otra es la sociedad del proyecto se eleva contratos integrales con proveedores y clientes. También que la sociedad del proyecto opera con un alto radio de endeudamiento sobre los recursos propios, entre un 75% y 90%. De modo que los prestamistas tienen limitadas posibilidades de reclamar al Estado o a las acciones en caso de un impago, ¿no? En caso de que no se pueda lograr el pago expuesto en un plazo de tiempo. Siguiente, por favor. Requisitos para el uso del Project Finance. Eh, Estos son algunos requisitos y parámetros que debe reunir un proyecto para que sea viable. Uno es que el proyecto debe ser perfectamente identificable y distinto de otros, así también como sus actividades desarrolladas por los mismos promotores. ¿Por qué se pide que sea perfectamente identificable y distintos? Para evitar el punto de que se le acuse por plagio o robo de información eh, o algunas otras cosas que tengan que ser similares a esas denuncias. Otro es que el proyecto de finance debe ser financiado solamente por los flujos futuros de caja provenientes del mismo proyecto con la garantía de los promotores. Esto nos dice que será viable cuando los flujos futuros de sus ingresos sean suficientes para hacer un proyecto rentable. Esto nos indica más, esto nos indica que los futuros, las futuras ganancias que se puedan dar dentro del proyecto pueden ser nuevamente invertidas en este para que así obtengan mucho más ganancias. Siguiente, por favor. Y ya. Las entidades participantes deben tener suficiente disponibilidad de apoyo financiero que garantice, uno, la realización oportuna del mismo proyecto. Esto nos dice que cada parte o cada miembro de grupo que constituye este proyecto financiero debe hacer su parte para poder lograr el proyecto al finalizar. La cobertura de los costos totales del proyecto y también la satisfacción de las garantías estipuladas en la estructura.
Otro es que se debe disponer de una fuente segura de ingresos del proyecto que permita, uno, cubrir los costos operativos, dos, cubrir el servicio de la deuda asumida y también ofrecer un retorno razonable al promotor. El proyecto final debe ser utilizado también en lo que es proyectos de largo plazo que requieran un gran capital y así poder hacer nuevamente formar un grupo de este, ¿no? De, de finanzas. Un punto a aclarar también que hemos encontrado es que la naturaleza jurídica del Project Finance no está regulado en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la naturaleza jurídica de este contrato se debe fundamentalmente al principio de la autonomía privada de la voluntad de los mismos que integran dicho grupo. Conjuntamente, este contrato se encuentra como un contrato bancario atípico y de financiación. Y ese sería todo. Paso a mi compañero para que explique lo que es las ventajas. Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar de las ventajas e inconvenientes del Project Finance. Bueno, el hecho de que un proyecto pueda financiarse a través del Project Finance no significa necesariamente que este proyecto deba ser financiado a través de este mecanismo. Y es por el cual que a continuación voy a mencionar un poco de las ventajas y los inconvenientes de utilizar, ¿no?, este mecanismo que es el Project Finance. Siguiente PPT, compañero. Ya, para empezar vamos a hablar un poco de las ventajas. Aquí tenemos que es el financiamiento sin recurso, o sea, es con un recurso limitado. Es por ello que el riesgo es compartido entre los inversionistas. O también el financiamiento es sin recurso contra el sponsor, o sea, es con un recurso limitado. También aquí una de las ventajas es que es el alto apalancamiento y esto también se traduce en mejor rentabilidad para los sponsors. Aunque hay que recalcar también que en el apalancamiento tenemos un riesgo mayor también hacia al inversionista, ya que es un arma de doble filo, ya que si el proyecto no se da de buena manera, pues puede generar grandes pérdidas también. Y también es que el riesgo es compartido. Es por ello que la realización de proyecto a través de un Project Finance reduce el riesgo de los inversores. Otra ventaja también que se tiene aquí es que permite acceder a cifras de financiación muy difíciles de conseguir. Este, por ejemplo, que en la financiación corporativa. A ver, siguiente PPT, compañero, por favor. Ya, hablando de las desventajas o inconvenientes, aquí tenemos que el diseño de operación es complejo, ya que al participar muchos actores, ya el diseño se hace un poco más grande y a la vez también o se destina más recursos para poder realizar, ¿no?, una operación. También incrementa el riesgo del prestamista, ya que es el único que invierte y solamente tiene el, el- el, ah, solo tiene la garantía de que el proyecto en el cual está financiando su dinero, pues sea un éxito, ¿no? También se requiere el concurso de varios especialistas y es por ello que su costo también es un poco elevado, ya que se necesitan muchos especialistas para que analicen y también asesoren, ¿no?, sobre todo tipo de proyecto. También se necesita una mayor cobertura de seguros que debe ser contratada para mitigar todos los riesgos, ya que al ser un proyecto donde intervienen muchos actores, para cada tipo de- para cada tipo de decisiones que se va a tener o que se va a hacer en el proyecto, se necesita tener un seguro, ¿no? Y es por ello que también es un inconveniente. Aquí también podemos decir que es los plazos largos de ejecución, ya que estos proyectos son a largo plazo y es por eso que también es un inconveniente.
Aquí también podemos encontrar riesgos financieros, el cual puede ser el tipo de cambio o los tipos de interés que se obtengan. También podemos tener el riesgo del negocio, o sea, tecnológicos o del mercado. Pongamos un ejemplo que nosotros invirtamos en poner fibra óptica en todo el país y nosotros hemos proyectado que ese proyecto nos va a dar una rentabilidad de, por ejemplo, unos 15 años, pero nosotros no sabemos no sabemos si acá de aquí a 10 años esa tecnología va a ser obsoleta y por lo cual nuestra inversión pues no va a ser rentable y nos generaría pérdidas. Es por ello también que hay riesgos en el negocio. Y también hay riesgos políticos y legales, como por ejemplo invirtamos en proyectos en un país, como si fuese carreteras, aeropuertos o centrales de petroleras, cosas así, y tengamos que en ese país, en el transcurso de los años, estatice todas esas empresas y pues nosotros nos quedamos en el vacío y tendríamos una gran pérdida. Siguiente PPT, compañero, por favor. Interventores en un proyecto de finanzas. ¿A quiénes intervienen en un proyecto de finanzas? Bueno, los principales son el estructurador financiero, los sponsors, la sociedad de propósitos exclusivos, prestamistas, asesores, organismos multilaterales y por último son los gobiernos, ¿no? Quienes son los que tienen mayor participación últimamente. Siguiente PPT, compañero, por favor. Ya, A ver, bueno, compañero. voy a pasar a mi compañero para continuar con la exposición. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha claro? Sí, se te escucha, adelante. Ya, a ver, compañero, el siguiente PPT un poco para explicarlo cada uno de los interventores. Bien, una de las características del proyecto Finance es que existe un gran número de participantes, ¿no? En la estructura. Como el primero es el estructurador financiero, ¿no? Que es la entidad financiera que se encarga de la estructura financiera del proyecto, ¿no? Que permite mitigar riesgos, ¿no? No eliminarlos, pero sí minimizar en sus costos financieros y maximizar el retorno de los accionistas, ¿no? Luego tenemos el sponsor o patrocinadores, ¿no? Que son los que brindan el soporte al proyecto desde un inicio y tienen un interés en llevarlo a cabo, ¿no? Para que participen por lo general a través de una posición accionaria, ¿no? En la sociedad del propósito especial, ¿no? Que puede ser una empresa o un conjunto de empresas también, ¿no? El siguiente es la sociedad de propósitos exclusivos, que es aquella sociedad, ¿no? Que asume la titularidad de los activos, ¿no? Derechos, contratos del proyecto, ¿no? En lo que vienen a ser los prestamistas, debido a la magnitud del proyecto, por lo general son varios los bancos prestamistas, ¿no? Entre estos bancos es usual de incorporar a un banco local, ¿no? A fin de reducir el riesgo político. Luego tenemos los asesores, que son las personas o compañías que tienen su cargo a realizar el análisis de la viabilidad del proyecto, ¿no? Así como los riesgos asociados al desarrollo del proyecto y también la forma, cómo podrían ser mitigados, ¿no? O hacerlos más leves los riesgos, ¿no? Eh, Tenemos también los organismos multilaterales. Bueno, pueden participar en el proyecto como prestamistas o como mejoradores del riesgo, ¿no? Que son entidades que tienen como propósito la promoción del desarrollo, ¿no? Y el último que viene a ser el gobierno, que participan generalmente como prestamistas subordinados, no o como garantes de algún compromiso del proyecto, como son la concesión o beneficios tributarios, ¿no? A ver, siguiente, compañero. Bien, aquí los riesgos. Uno de los elementos claves en el financiamiento del proyecto es la adecuada
identificación y asignación de los riesgos, ¿no? Se debe tener en cuenta que el financiamiento es obtenido de la etapa inicial del desarrollo del proyecto, por lo que existe un mayor grado de incertidumbre, ¿no? O una falta de seguridad, ¿no? Acerca de los riesgos que podrían generarse por desconocimiento de la evolución que el proyecto pueda tener ya más adelante, ¿no? En el futuro. Un adecuado también análisis de los riesgos involucrados que permite a los prestamistas o patrocinadores decidir, ¿no? Si los riesgos que enfrenta el desarrollo del proyecto son aceptables, ¿no? A ver, siguiente compañero, por favor. Bien, aquí en la administración de riesgos, eh, bueno, la administración de riesgos no es la eliminación, ¿no? Como ya los acabo de decir, de mencionar, sino que consiste en la utilización y estructuración de mecanismos de hacerlo más leves o de mitigación, ¿no? Que ayudarán a minimizar el impacto que un evento de riesgo podría tener en caso de que llegue a ocurrir, ¿no? Bien, bien, luego viene la asignación y distribución de riesgo, que nos dice los riesgos son distribuidos entre las partes con- contratantes sobre la base del poder comercial y la negociación, ¿no? Y luego vienen los factores que determinan los riesgos del proyecto, ¿no? Mayormente se da por los siguientes factores: la naturaleza del proyecto en distintos sectores básicos, ¿no? Como puede ser la energía, la minería, infraestructura y entre otros, ¿no? Y también lo que viene a ser este otro factor que determina los riesgos del proyecto también es la ubicación del proyecto, ¿no? Un proyecto que se desarrolla en un país con un menor desarrollo económico que otro, quizá con mayor riesgo legal o inestabilidad también política, desde luego, ¿no? Conllevará a enfrentar mayores riesgos, ¿no? A ver, siguiente compañero, por favor. También los tipos de riesgos, ¿no? Eh, en los tipos de riesgos tenemos también riesgos asociados con la fase de diseño y construcción, ¿no? Bien, en la fase de diseño y construcción abarca desde el inicio del proyecto hasta la puesta en operación, ¿no? Del proyecto. Eh, el primer riesgo asociado a la fase de diseño y construcción tenemos ahí el riesgo en el desarrollo del proyecto. Con la oposición social al proyecto, así como la falta de obtención de permisos, otras aprobaciones, ¿no? Por parte de las autoridades gubernamentales y que suelen ser necesarios para el desarrollo del proyecto. Luego tenemos el riesgo de finalización, que es el riesgo de mayor importancia, ¿no? Está vinculado a que la construcción que no logre concluirse, ¿no? En los plazos fijados, ya sea por consecuencias de otras dificultades técnicas o puede ser por mayor costo de construcción, ¿no? O también puede ser el aumento de costos en diferentes ítems no necesarios para la construcción. Bueno, para minimizar estos riesgos, se debe contratar a empresas o empresas constructoras con experiencia, ¿no? O también contratar seguros, ¿no? Luego vienen los riesgos tecnológicos. Bueno, en este caso se refiere cuando se emplea tecnologías sofisticadas, ¿no? Que aún no han sido probadas previamente. Luego tenemos el riesgo del mal funcionamiento. Ya cuando el proyecto no logra alcanzar la capacidad o la eficiencia esperada, ¿no? Sea por fallas,
de diseño o cambio de la composición de las materias primas. ¿No? Luego tenemos la experiencia del contratista. Existe un riesgo que el contratista sea incapaz de cumplir estos compromisos por falta de experiencia o también el conocimiento, ¿no? Por lo que en el financiamiento de proyecto es usual que los contratistas, además de que acrediten su experiencia y el tipo de proyecto que se pretende construir, ¿no? Ya sea designado a satisfacción de los financistas, ¿no? De los promotores también, ¿no? Y la fuerza mayor, ¿no? A ver, siguiente compañero, por favor. Bien, lo último es los riesgos asociados con la fase de operación, ¿no? Son los riesgos que pueden afectar al costo de operación, ¿no? La capacidad de producción o la calidad del producto como una consecuencia los flujos, ¿no? de caja del proyecto. Y tenemos ahí el riesgo asociado con las reservas y o recursos, ¿no? En este es el riesgo que asociado con el proyecto minero, ¿no? Puede ser ferroviario o una central térmica, ¿no? Por ejemplo, en la central térmica puede ser un riesgo, ¿no? Que el petróleo eh, para, ¿no? Para la extensión de poder, para la estación de poder, perdón. Bueno, el riesgo operativo. Los riesgos operativos incluyen el nivel de experiencia, ¿no? Y los recursos de los promotores del proyecto. También la ineficiencia, ¿no? De las operaciones o la escasez de mano de obra, ¿no? Con experiencia o calificada, ¿no? También tenemos los riesgos comerciales. Bueno, para mitigar estos tipos de riesgos es realizar contratos, ¿no? De venta con compradores que tengan, ¿no? Solvencia financiera. Y los riesgos de nuevas tecnologías, ¿no? Ya como los mencioné, utilizan a veces tecnologías que no son probadas, ¿no? Previamente. Y también tenemos los obsolencia, ¿no? Existe que el riesgo de que los productos o servicios del proyecto no sean adecuados, ¿no? Para los costos de operación y mantenimiento. Bueno, sean excesivos también durante la fase de operación, ¿no? Porque la tecnología ya queda obsoleta, ¿no? Y los riesgos asociados con cualquiera de las fases anteriores, ¿no? Bueno, hay una relación, ¿no? Entre lo que vienen a ser los riesgos de construcción y también los riesgos asociados con la fase de operación, ¿no? Dale pase a mi compañero, por favor. Ah, sí, compañero. A ver, siguiente PPT, por favor. Bueno, acá a ver, un ratito. Ya, la financiación. Bueno, acá el financiamiento del Project Finance será viable cuando los flujos futuros del proyecto sean suficientes para considerar el proyecto rentable. Bueno, aquí podemos tener un claro ejemplo, la inversión, por ejemplo, de autopistas, que su flujo de caja o su rentabilidad se va solamente en los peajes. Y para que un proyecto sea rentable, pues tiene que ser constante, ¿no? Ahora, ¿quiénes intervienen en un proyecto financiero? Bueno, como mis compañeros lo mencionaron, acá se encuentran los sponsors, la sociedad de propósito exclusivo, prestamistas, asesores, organismos multilaterales y los gobiernos, ¿no? Quienes son los que están más presentes en estos proyectos. Siguiente PPT, por favor. ¿En qué tipo de proyectos se suele aplicar? Bueno, el Project Finance se suele aplicar más que nada en proyectos energéticos,
de energías renovables, a refinerías, túneles, ferrocarriles, infraestructuras generalmente como autopistas, aeropuertos, puertos pesqueros, que son proyectos de gran magnitud, que se requiere grandes inversiones. Por ejemplo, grandes obras civiles como hospitales, puentes, universidades, ¿no? Que requieren mucha inversión y también de especialistas, ¿no? En cada uno de sus ámbitos. También puede ser las comunicaciones, redes de fibra ópticas, satélites, que una inversión muy grande, ¿no? Para un país. También puede ser como industrias. Y en los últimos años también se ha extendido su uso a otros sectores, como el inmobiliario o el hotelero, ya que últimamente el boom inmobiliario ha crecido en nuestro país. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ¿en qué tipo de... no, perdón, lea las conclusiones. Bueno, como se requieren grandes esfuerzos en materia financiera para proyectos grandes, entonces es bien interesante, ¿no? El Project Finance, ya que nos facilita el poder obtener grandes capitales sin tener una inversión también tan considerable y tener menos riesgos, ¿no? Como mi compañero lo acaba de mencionar hace un momento. Entonces, uno de los mejores eh, perdón. El Project Finance para propósitos por ejemplo, de infraestructura en países como de vía de desarrollo, también nos permite la disminución de riesgos de construcción y también de riesgos de operación. Y es por ello que gracias a este método de realización de un proyecto, pues se puede conseguir, ¿no? los recursos para llevarlo a cabo. Eso sería todo, profesor. Bien, gracias jóvenes por la presentación que acaban de realizar ustedes. ¿Cuál sería de repente una de las ideas principales que sus compañeros deberían llevarse de este concepto del Project Finance? ¿Cuál podría ser? Que el Project Finance, a pesar de ser muy útil y muy usado actualmente, es muy riesgoso también. Es uno de los métodos más riesgosos que, que está para del financiamiento de proyectos. Ya, está bien. ¿Ustedes saben o tienen conocimiento de que algún proyecto acá en Perú se haya realizado con esta, con esta modalidad? ¿Han encontrado algo de ello? Profesora, yo leyendo un poco y viendo videos así, encontré que el de pistas y veredas, no, perdón, el de la construcción de la línea amarilla, el que va por debajo ¿Ya? de, ya, no, ahorita un poco, no se me fue el nombre, ya, eso también se ha sido financiado de esa manera, aunque con una participación mayor del Estado, ¿no? Pero que el único recaudo que se tiene son los peajes. O sea, generalmente en nuestro país la mayoría cantidad de las carreteras o de las pistas que se han realizado, están hechas con este tipo de modelo de financiación. Y la única manera de pagar pues la inversión que se ha hecho es mediante los peajes. Eso podría dar el alcance. Bien, Brandon, sí. ¿Alguna consulta, comentario por parte de sus compañeros? Bien.
Este es un bonito tema, jóvenes, en el que ustedes pueden tener otra opción de modalidades de financiamiento para los proyectos. Hemos visto los compañeros nos han presentado la estructura que se entiende por Project Finance. Entonces, se ve que han puesto, digamos, han buscado la literatura para poder entender y transmitir esos comentarios. Sí, ¿alguien está levantando la manito? ¿Por ahí alguien apareció? Ya. Y jóvenes, entonces, esta es otra modalidad para financiar los proyectos. Digamos que la ventaja de esto es de que es el propio proyecto con el que va a pagar el servicio de deuda que vaya a adquirir. Por ejemplo, hay una empresa, ¿no? Y esa empresa desarrolladora tiene ABCD proyectos, pero si la empresa se hace una deuda, obtiene un pasivo para un proyecto B, pueda que de repente eso no le vaya, y con el proyecto B no vaya muy bien, que digamos, eso estaría afectando también a los otros proyectos que nada tienen que ver. Entonces el Project Finance lo que hace solamente es encargarse o ver que el proyecto, en este caso la empresa tiene ABCD proyectos, el proyecto A es independiente totalmente del resto de los proyectos. Si el proyecto A por A o B no resulta como se está pronosticando, buenos ingresos, solo el proyecto A es el que se ve afectado, nada más. No le afecta al resto de los proyectos que por portafolio, por cartera, pudiese tener una empresa. ¿Sí? Estos proyectos de esa modalidad de financiamiento surge también, más que todo, también en Europa por estos proyectos de energía renovable que estaban surgiendo, más en Portugal, en España. Entonces se dio apertura un poco más a esta modalidad que no era tan conocida. Y después así poco a poco fue donde ya viniendo esta modalidad al Perú. Listo, muy bien, jóvenes. También les estoy compartiendo en la plataforma una lectura que yo he sacado de la biblioteca de la IEEE, que es relacionado a un marco de un sistema de financiamiento de proyectos de infraestructura basado en el blockchain. Acá nos habla más que todo sobre hacen un análisis de FORA para unos proyectos de infraestructura en China, porque estos son los autores países en China. Fue publicado el año pasado, es de acceso libre, y nos muestra todos los factores internos que puede tener un proyecto y cómo es las dificultades que tienen en China para poder tener capital privado que invierta en las infraestructuras. Entonces, pues ahí van a ver desde que desde el aspecto normativo, que si no está claro, no van a invertir, de que no hay la información o la confianza en el país en el que se desarrolla, es también difícil que el capital privado pueda invertir en los proyectos de infraestructura. Y esto es algo un poco de lo que hace China, ¿no? Porque China es también un gobierno comunista, pero disfrazado, algo así, que todo lo controla el Estado es el que hace todas esas inversiones. Y si vamos un poco más allá a ver lo que es China también, un poco que está un poco maquillado, como diríamos, sus cifras económicas, ¿sí? Pero es una potencia, es un país que está haciéndole la competencia para ser ya potencia mundial. Entonces tampoco no hay que dejar de lado en cuenta esos países. Y van a ver ustedes jóvenes, pues que encuentran pues desde todo el análisis que hacen desde el punto de vista aplica el FODA,
la fortaleza, las debilidades, explicando el por qué hay esa falta de financiamiento, ¿no? Y que el gobierno tiene que alguna vez cubrirlo, porque el capital privado no hay la confianza en el capital privado para poder invertir en los proyectos de infraestructura que requiere el país. Entonces también ahí nos hablan de ya de otra tecnología de blockchain que ustedes seguramente lo deben haber escuchado en alguna otra conferencia, algo, y habla pues ya sobre estos datos que se pueden registrar y ya poder tener ese nivel de información y de hacer hasta incluso contratos. Entonces, es bastante interesante, nos habla también cuáles son sus desafíos de financiamiento que presentan este país. Entonces, hablan pues de términos legales que hay, el inversor privado se siente, pues se puede sentir desprotegido porque las normas no son de repente tan claras, ¿no? Hay vacíos legales. Y eso ocurre en Perú y ocurre en otros países, jóvenes. Eso es algo que va a ir viendo, ¿no? Y eso influye bastante en las decisiones de invertir o no. De repente también nos hablan también sobre un bajo rendimiento de inversiones que haya en el largo plazo. En el video que les puse en el entretiempo, hablaban también de que hay unas modalidades también de proyectos de acción público-privado que han sido tomados en China también. Y hay también otro aspecto del capital privado que hay en China, así como también los riesgos que pudiese presentar y la desconfianza pública en cuanto a la inversión del capital. Entonces, hablan bastante de estos temas, de cuáles son los ponen una tablita así cuál es los instrumentos financieros que existen en ese país que se han ido aplicando para las infraestructuras de ese país. ¿Sí? Entonces, lectura se las he compartido ya aquí en la plataforma. Ustedes se las recomiendo. Si bien no hay ninguna actividad que ustedes tengan que hacer, que tengan que cargar, pero se las recomiendo, recomendación, que la puedan leer y hacerse ustedes un resumen, un entendimiento de cómo es esta situación del financiamiento aplicando el blockchain. ¿Sí? Es recomendación, jóvenes. ¿Sí? Recomendación. ¿Ya? Después cuando digan en el examen, no, pero usted no dejó ninguna actividad. No dejé de ninguna actividad, pero di la recomendación. ¿Sí? Entonces, antes, sí, para que se den un tiempo y puedan dar esta lectura recomendada. ¿Listo? Muy bien. Consulte comentarios, jóvenes. Ingeniera, le mando en estos momentos el PDF y el PowerPoint, ¿correcto? Sí, por favor. Y Este, el solucionario del balotario que hayan preparado. ok. ¿Me puede por favor enviar su correo electrónico para poder enviarle? Sí, en el chat también, por favor, comparten el enlace del formulario. Ya saben ustedes también el asunto con el que deben enviar, ¿no? Listo, a ver, ¿cómo va? Nuevo, inflación, inflaciones, los riesgos, los tiempos vienen, las ventajas, el capital. Sí, sí, está bien, está razonable. Listo, jóvenes. Entonces, quedan ustedes con el tiempo suficiente para que puedan completar este balotario y puedan también ya enviarle a sus compañeros las respectivas hojas de coevaluación
en donde deben desarrollar una idea principal y 2 ideas secundarias. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su participación. Nos estamos reencontrando entonces la próxima semana. Y a seguir cuidándonos, jóvenes. Buenas tardes. Casi noche ya. Buen fin de semana, profesora. Buenas tardes, ingeniera. Gracias a ustedes también. Abríguense, siempre cuidándose, jóvenes.